Abramos el Grimorio de Riggs y desvelemos este y otros misterios. Si como yo eres aficionado al tema ufológico y la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, seguramente has escuchado sobre los casos de ufología más sonados de nuestros tiempos. Es más, si eres fan de Hueso Colorado de mi canal, seguro habrás escuchado sobre esos casos aquí, en el Grimorio de Riggs. Quizá el suceso extraterrestre más famoso de todos los tiempos es el caso Roswell, ocurrido tan solo 2 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, en la localidad de Roswell, Nuevo México, en los Estados Unidos. Llevo un muy buen rato queriendo hablarles de este caso más en forma, y les prometo que lo haré pronto, pero así a grandes rasgos, supuestamente, según los testigos y habitantes de Roswell que vivían en dicha zona por aquellos años, una nave extraterrestre se estrelló ahí y miembros del ejército estadounidense acudieron de inmediato al sitio, pues al parecer, el ovni había sido derribado por naves cazas de la Fuerza Aérea estadounidense y sacaron del lugar del accidente a formas de vida inteligentes que tripulaban dicha nave y que claramente, según los supuestos testigos, no eran seres de este planeta. Pues hoy te hablaré de un suceso muy similar, pero que incluso es más interesante que el caso de Roswell y ocurrió de hecho aquí, en América Latina. Dicho incidente es conocido a nivel mundial como el Roswell brasileño, pues la anomalía ocurrió precisamente ahí, en Brasil. Y digo que este caso brasileño es más interesante que el de Roswell, porque apenas ocurrió en 1996, 50 años después del caso Roswell, por lo que el lugar en donde ocurrió estaba mucho más poblado y hubo un pueblo entero en Brasil que fue testigo de estos acontecimientos y que al día de hoy siguen vivos en su mayoría, por lo que la historia aún vive en esta localidad, como un silencioso monstruo que acecha en cada rincón del poblado, recordándoles a los habitantes del mismo que vivieron este evento que no estamos solos en el universo. Y es que, a diferencia del caso Roswell, los habitantes de Varginha, en Brasil, no solo vieron una nave extraterrestre estrellarse en su poblado, sino que los seres que tripulaban dicha nave sobrevivieron al impacto y deambularon por el poblado durante un par de días en busca de ayuda, aparentemente. Por desgracia, quienes intervinieron fue el gobierno brasileño en colaboración con el gobierno yanqui. Y estos últimos, al parecer, se encargaron de sepultar el caso durante décadas, ridiculizando a todo aquel que hablara al respecto o dijera recordar lo ocurrido, haciendo que este insólito caso real quedara como una simple leyenda urbana que se contaba en Varginha, Brasil. Si bien hubo un par de ufólogos que viajaron a la provincia de Varginha, en Brasil, desde 1996 que ocurrió el incidente y en años posteriores, no fue sino hasta el año pasado que el periodista estadounidense James Fox sacó el caso a la luz a nivel global, pues realizó un documental al respecto y recabó un sinfín de pruebas irrefutables, así como decenas de testimonios, y además habló del caso para hacerle promoción al documental en podcasts gigantescos del tamaño de Concrete Podcast, el podcast de Logan Paul, e incluso habló sobre el suceso en el podcast más escuchado de todo el mundo, The Joe Rogan Experience, para finalmente estrenar el documental Moment of Contact,
que narra todos los detalles, testimonios, entrevistas y sitios en donde ocurrió esto hace 27 años. James Fox, a diferencia de muchos otros ufólogos y vendehumos estrafalarios, no afirma haber sido contactado ni narra cuentos chinos sobre extraterrestres. De hecho, James Fox no es un ufólogo, sino un periodista que desde finales de los años 80 se ha dedicado a investigar el fenómeno ovni de manera seria y ha sacado diversos documentales al respecto, todos con un tinte serio y 100% objetivo, como todo periodista debería hacer, a diferencia de lo que hace Alienígenas Ancestrales o Jaime Maussan, que al igual que mi canal, simplemente entretenemos a las audiencias, no somos periodistas. Fox ha contado su historia varias veces y afirma que él era totalmente escéptico del fenómeno ovni durante su juventud, pero poco a poco le fueron convenciendo personas de renombre que, en efecto, a veces ocurren cosas extrañas en el cielo. El mismo Fox afirma que alrededor del 90% de supuestos avistamientos de ovnis pueden ser explicados bajo maneras totalmente racionales y terrestres, desde fenómenos meteorológicos hasta aviones experimentales o satélites de cuya existencia la población general desconoce y piensa que se trata de una nave extraterrestre. Sin embargo, alrededor de un 10% de estos objetos observados en el cielo, según Fox, no pertenecen a este planeta y no pueden ser clasificados bajo una explicación común y corriente. Incluso, el gobierno de los Estados Unidos confirmó esto hace un año exactamente en el Congreso, hablando del tema abiertamente y al público, por primera vez en la historia de todo el mundo. Por lo mismo que James Fox es un periodista por demás serio, jamás se ha atrevido a cruzar la línea en su trabajo y hablar sobre avistamientos o apariciones de entidades biológicas de tipo extraterrestre, y se había limitado únicamente a investigar y a hablar sobre las extrañas aeronaves avistadas en todo el mundo que parecieran no provenir de este planeta. Y de hecho, él contó en el podcast Concrete que para él, el caso de Varginha era total y absolutamente falso, por lo que se negó a investigarlo durante 13 años. Pero en un viaje que hizo a Brasil en el 2014, mientras promocionaba su documental más conocido y aclamado, The Phenomenon, habló con ciertas personas de este país que lo hicieron darse cuenta de que el dichoso suceso de Varginha no era ningún cuento de ciencia ficción como él había creído durante décadas, sino una historia de la vida real, por más bizarra que ésta sonara. Y lo mejor de todo era que al ser un caso relativamente reciente, podía contar con la mayoría de testigos que habían vivido los sucesos, pues estos seguían vivos y en perfecto estado de salud, e incluso seguían viviendo en la misma zona donde ocurrió el suceso en 1996. Bueno, casi todos los personajes de esta historia real. Así que, si James lograba convencerlos a todos de que dieran su testimonio ante su cámara, tendría la posibilidad de sacar a la luz el encuentro extraterrestre más impresionante y revelador de los últimos años, el cual demostraría no solo que hay seres de otros planetas que nos visitan, sino que además sí hay una o varias entidades gubernamentales intentando encubrir estos sucesos y evitando que salgan a la luz. Aunque James Fox narra que perdió al New York Times como uno de los inversores en su película, dice que valió la pena, pues si había algún caso que valía la pena hablar por primera vez sobre encuentros con entidades extraterrestres vivientes y biológicas, arriesgando su carrera de 30 años, era precisamente el incidente de Varginha, pues después de su investigación,
él estaba totalmente convencido de que este caso, en efecto, ocurrió. A continuación, te haré una cronología detallada de este caso, basándome en la exhaustiva investigación de casi 10 años que James Fox realizó. Así que presta mucha atención, porque de verdad que el caso Varginha pareciera una cinta de Steven Spielberg, pero los testimonios de todos los testigos cuadran a la perfección sin siquiera conocerse entre ellos, así como lo hacen las cronologías y los lugares en los que se dieron los eventos. Todo esto quiere decir, una vez que James Fox unió todos los puntos, que este caso es total y absolutamente real. Todo inició entre las últimas horas del 12 de enero y las primeras horas del 13 de enero de 1996. Nuestro primer testigo relevante, quien fue localizado y entrevistado por Fox para el documental, es Carlos de Souza, quien por aquel entonces era un piloto de pequeños aviones, muy comunes en zonas rurales, para realizar cortos vuelos a localidades cercanas o para fumigar plantíos. Carlos conducía por la carretera que conectaba Sao Paulo con Minas Gerais, estado del cual forma parte la localidad de Varginha, el escenario de nuestra historia de hoy. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana cuando Carlos, por el parabrisas de su auto, vio en el cielo aún oscuro una extraña nave de forma tubular, con luces por todo su fuselaje. Con forma de cigarro, la describiría Carlos de Souza a James Fox. Recordemos que Carlos era piloto, por lo que era un experto de la aviación, y aquello que estaba viendo en el cielo no era ninguna nave creada por el hombre que él conociera. Dicha aeronave, de hecho, no tenía alas, ni hélice, ni motor. Es más, a simple vista, ni siquiera parecía tener una cabina. Tan solo era un enorme tubo con luces en el cielo. Pero la extraña forma del objeto no fue lo único que llamó la atención de Carlos, sino que parecía estar en problemas. Y es que la nave parecía sacar un humo blanco que iba dejando una estela pálida detrás de ella e iba cayendo en picada. James encontraría a 2 granjeros en la región que vieron la misma nave que Carlos de Souza alrededor de las 2 de la mañana. O sea que, uniendo los puntos tras las entrevistas de James Fox, algo le sucedió a esta nave entre las 2 a.m., que fue cuando lo vieron los granjeros, y las 5:30 a.m., que fue cuando lo vio Carlos. Algo que provocó un desplome a esta extraña aeronave. Como piloto, Carlos se salió de la carretera y siguió el rastro de dicha nave, pues en primera instancia jamás le pasó por la cabeza que se tratara de una nave alienígena, sino que él creía que se trataba de una nave del gobierno o algo experimental que se había desplomado, y él o los pilotos necesitarían ayuda o estarían heridos tras el impacto. Recordemos que esto ocurrió en 1996, época en la que los temas ufológicos eran prácticamente inexistentes en Latinoamérica, mucho más aún en las zonas rurales, pobres y aisladas como Varginha. Cuando Carlos siguió la estela de humo blanco, ya había llegado a una granja de nombre Maiolini y descendió de su automóvil para seguir a pie. A lo lejos se veía fuego y humo negro, lo cual le indicó a Carlos que ahí había caído la aeronave y se estaba incendiando. Estaba bastante lejos de donde él se encontraba, y si no hubiera sido por el fuego y el humo negruzco y espeso, el hombre ni siquiera la hubiera podido encontrar en la oscuridad de la madrugada. Con lo que sí se topó Carlos de Souza mientras caminaba hacia el lugar del impacto fue un pedazo algo grande de metal que, al parecer, se había desprendido de la nave
antes de que ésta impactara contra el terreno. El piloto se agachó y tomó el pedazo de metal entre sus manos. Cuenta Carlos que era un metal sumamente resistente, pero era tan ligero como una pluma. Tanto que él ni siquiera sentía que lo tuviera en las manos, a pesar de lo resistente y grande que era aquel trozo metálico. Además, era sumamente maleable, parecido al aluminio, pero por más que él lo deformara, el metal siempre regresaba a su forma original. Carlos se distrajo varios segundos jugando con esto, olvidándose momentáneamente de la nave y sus tripulantes que estaban en peligro varios metros hacia el frente, pues no sabía qué rayos era ese metal que tenía en las manos. En ese tiempo que Carlos se distrajo, un montón de camiones militares lo rodearon de repente y soldados brasileños descendieron de los vehículos apuntándolo con sus armas y ordenándole que soltara aquel pedazo de metal. Obedeció, asustado, y puso las manos en alto, confirmando, según él, lo que había pensado hasta entonces, que aquella aeronave era un modelo experimental del gobierno brasileño con el que estaban llevando a cabo algún vuelo de prueba que había salido mal y se había desplomado. Tras identificarse, los soldados se dieron cuenta de que Carlos no buscaba nada malo, así que le ordenaron que se fuera del lugar de inmediato. Casi corriendo, Carlos de Souza se dirigió a su automóvil y tomó la autopista tan rápido como pudo. Se detuvo en la primera gasolinera que encontró para tomarse un café y tranquilizarse por las emociones que acababa de vivir. No había pasado ni media hora del incidente cuando un grupo de hombres de negro ingresaron a la cafetería de esta estación de servicio para intimidar a Carlos de Souza. Los hombres de traje negro lo interrogaron sobre lo que había visto y él solo les habló de la extraña nave tubular. Nada más. Los hombres hostiles sabían todo sobre Carlos y él no sabía por qué. Su nombre completo, la matrícula de su auto, su ocupación, el nombre de sus padres, el de su esposa, su domicilio. Conocían todo absolutamente. Después de indicarle que no dijera nada a nadie sobre lo que acababa de ver, los hombres de negro dejaron ir a Carlos de Souza y fue ahí que se dio cuenta de que lo que había visto no era una simple aeronave experimental del gobierno brasileño, como había pensado en primera instancia. Y de hecho, tras este bizarro acontecimiento, Carlos de Souza solo había dado su testimonio a una persona, el ufólogo Claudio Cobo, un par de meses después del incidente. Pero al darse cuenta de lo grande y turbio que realmente era el incidente de Varginha en su país, a pesar del secretismo del gobierno, Carlos supo que su vida corría peligro por lo que había visto aquella madrugada, por lo que durante décadas Carlos de Souza se ocultó y no habló con nadie sobre lo que vivió en la madrugada del 13 de enero de 1996. No fue sino hasta 2017 más o menos que James Fox y su colaborador en Brasil, Marco Leal, lo encontraron y lo convencieron de declarar para su documental sobre el caso Varginha. En los próximos días al impacto de la nave, más específicamente, el día 20 de enero de 1996, los habitantes de Varginha comenzaron a reportar avistamientos de extraños seres, curiosamente, cerca de la zona en la que la nave tubular que había visto Carlos de Souza días antes había impactado. El impacto de dicha nave ocurrió en un campo abierto, a las afueras de la ciudad y de madrugada, y además, obviamente, ningún medio tocó el tema. Al parecer, Carlos había sido el único civil que había visto la nave impactada, por lo que nadie en la ciudad sabía sobre lo ocurrido, por lo que no había manera que los habitantes de Varginha relacionaran la aparición de estos extraños seres que estaban avistando el día 20 de enero y la nave
pues ellos ni siquiera sabían de la nave. Los habitantes de Varginha, al ser muy religiosos, creían que eran monstruos o demonios, lo que estaban viendo aquella tarde del 20 de enero en distintas zonas de Varginha. Y a diferencia de lo que uno creería, la policía de la región, quienes por cierto eran policía militarizada, acordonaron la región entera de Varginha tras estos reportes y nadie podía entrar ni salir de la ciudad por órdenes del entonces alcalde de la localidad. Pero sin duda, el encuentro más impactante de todos y que ha trascendido a los anales de la historia fue el que tuvieron 3 hermanas: Valkyria, de entonces 14 años, Liliani, de 16, y Katia, de 20 años de edad por aquel entonces. Estas 3 hermanas iban caminando a eso de las 3 de la tarde por un campo a las afueras de Varginha, cuando de repente se toparon con una criatura que no era humana ni animal y su aspecto hizo que las niñas gritaran de terror. Se trataba de un humanoide de piel café y aceitosa, describirían las chicas, de textura y aspecto similar al hígado crudo. El humanoide era muy delgado y para nada alto, pues no debía medir más de 1,40 metros de estatura. Tenía una enorme cabeza con crestas que iban desde la frente hasta la parte posterior del cráneo, y además tenía 2 enormes ojos rojos y brillosos. El ser estaba acuclillado, recargado en un muro de concreto, y las chicas lo vieron de perfil en un primer momento, pero al escuchar sus gritos de pánico, el ser giró su cabeza y volteó a verlas, haciendo contacto visual con las 3 chicas. Antes de pasar al clímax de este relato, déjame pedirte que le des like al video y que te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales son TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Suscríbete también a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, de venta en Amazon, solamente haz clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y si quieres que escuchemos tu relato paranormal aquí en el canal, envíamela por escrito o nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora, sigamos adelante. Valkyria y Liliani, al ser prácticamente niñas, dieron media vuelta y echaron a correr en cuanto vieron el rostro de la criatura, gritando que era el diablo, aquello que estaba ahí, y se dirigieron despavoridas hacia su casa. Pero tras haber recorrido varios metros a campo traviesa, las hermanas se dieron cuenta de que Katia, su hermana mayor, se había quedado atrás, por lo que ambas regresaron por ella. Cuando llegaron al sitio, Katia seguía ahí de pie, inmóvil, como en trance, y ella y la criatura se estaban mirando fijamente a los ojos. Sus 2 hermanas tiraron de Katia y prácticamente la arrastraron hasta su casa, lo más rápido que les fue posible, dejando atrás al extraño ser humanoide que no lucía intimidante ni aterrador en lo absoluto, sino aterrado, débil, y parecía suplicar por ayuda con su triste mirada. De hecho, Katia les confirmaría esto a sus hermanas una vez que habían llegado a casa y que ella había despertado por completo, por así decirlo. Katia afirma que el ser hizo un contacto telepático con ella mientras ellas no estaban, quizá por ser la mayor y la más madura de las 3, y le dijo de manera telepática, en perfecto portugués, que estaba asustado, febril y pedía ayuda con desesperación. Aunque Liliani y Valkyria, chillando de terror,
le dijeron a su madre que habían visto al diablo, Katia repetía que no era el diablo y que no era malvado. De hecho, necesitaba ayuda. La madre le creyó a Katia, y aunque las dos hermanas menores se negaron a volver al sitio del encuentro, la madre la acompañó al lugar. Pero cuando llegaron, el ser ya no estaba. Lo que sí había, y la madre describió a James Fox casi 30 años después para el documental, era una peste terrible, como a amoníaco. La mujer le dijo que imaginara la peste de un zorrillo y multiplicara eso por 100. Así de pestilente era. Incluso era paralizante, según la mujer. Esta contó que el olor horrible se le quedó impregnado en la nariz durante una semana, por más que se echó solución salina e incluso jabón para quitárselo, pero no había manera. La pestilencia se había impregnado en sus fosas nasales y ahí se quedó durante cerca de una semana entera. Y además de la peste, lo que Katia y su madre hallaron fue una huella. Una huella que no podía pertenecer más que a la criatura que las chicas acababan de ver minutos antes, pues esta no era de una persona, definitivamente, aunque tampoco podía ser de ningún animal, pues era demasiado grande como para pertenecer a un animal. Se trataba de una extraña huella redondeada y corta, pero con 3 dedos muy largos. La madre de Katia se la dibujó a James Fox y él la mostró en el documental. Esta historia, por más alucinante que parezca, no tienes por qué creerla, y bien pudo haber sido inventada por 3 adolescentes, ya sea por un error de percepción o un sesgo debido a su fanatismo religioso. A fin de cuentas, no hay evidencias de que este encuentro haya ocurrido. Ni siquiera podemos contar la huella como una evidencia, pues la madre solo la vio en ese momento, pero no tomó fotografías, ni tomó una muestra en yeso ni nada. Ahí quedó este suceso, nada más, durante varias décadas, como algo extraño que sus hijas le contaron a esta mujer. Pero, esa misma tarde del 20 de enero de 1996, un par de horas después del encuentro de las hermanas con este ser, 2 testigos vivirían algo con una criatura que, probablemente, era la misma que Katia y sus hermanas habían visto, y que literalmente les arruinaría la vida a estos 2 testigos. Bueno, arruinaría la vida de uno de ellos, y la del otro, y a la del otro le pondría fin. Así como lo escuchas, uno de los testigos fue asesinado por este ser, supuestamente extraterrestre, y aunque pareciera que este es el final de esta increíble historia ocurrida en Varginha en 1996, en realidad es apenas el comienzo. La muerte de este testigo, que de hecho era policía, desencadenaría un montón de conspiraciones, secretos y enigmas alrededor de este caso completamente real que involucra al gobierno brasileño y al gobierno estadounidense y que hasta la fecha sigue teniendo repercusiones en la localidad de Varginha. Desafortunadamente, el tiempo por hoy se nos ha terminado, así que no te pierdas la segunda parte y conclusión de este anonadante pero real caso en un par de días, aquí en mi canal. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en efecto esta criatura avistada por las hermanas era uno de los tripulantes de la nave que Carlos de Souza vio desplomarse días antes? No te pierdas la conclusión de este caso el día miércoles a las 8 de la mañana hora de México. Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video. Si aún no lo has hecho,
Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon, haz clic en el enlace que está en la descripción del video. Hay entregas a todo el mundo. Y si quieres que escuchemos tu relato paranormal, envíamelo por escrito o nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Esto fue El Grimorio de Rix y el caso Vargina, parte 1. Nos vemos en la oscuridad.